Y pasábamos a un tercer punto, que es este del riesgo psicosocial en la pandemia. Y ustedes mucho mejor que yo, con absoluta seguridad, tienen pleno contexto de lo que significan pues los factores de riesgo psicosocial en el mundo, cómo se ha reconocido la importancia de abordar esta problemática, incluso pues desde la década de los 80, se potencializa como, como un factor pues de riesgo psicosocial los asociados al trabajo, al contexto social, al contexto ambiental y cómo se interrelacionan o se comunican estos factores en la persona a partir de la década de los 2000. Y pues nosotros tenemos una serie pues de normativa que ha tratado de ir a la par en ese orden de ideas o con la línea pues con la que se ha venido dibujando esta problemática pues importante por los organismos internacionales y por los organismos técnicos. Y para alguien como yo, permítanme ponerme así, ha sido siempre una dificultad enorme poder entender completamente el riesgo psicosocial y pues yo creería que eso en parte pues obedece a mi formación, pero claramente el ser humano pues es uno solo y los factores extralaborales, los intralaborales y los individuales pues no es posible disociarlos como si uno fuera pues una persona distinta dependiendo pues del espacio. Entonces yo creo que eso debe ser tal vez lo más complicado de abordar este tema, que en últimas, materialmente al momento de calificar la pérdida de capacidad laboral o de poder diagnosticar estos temas, pues han sido tal vez lugares comunes que muestran la dificultad pues de esta problemática. El riesgo psicosocial en pandemia, simplemente plantearlo que tomó pues relevancia enorme con base en los confinamientos pues que fueron establecidos como parte de la medida, de las medidas pues de política pública para poder prevenir el contagio. Los casos más importantes que se vienen documentando y son los de a nivel mundial son depresión, ansiedad, ataques de pánico y pues claramente la tasa de suicidio pues se ha incrementado de una manera considerable. El DANE, ¿cierto? En encuesta pues del año pasado señaló que la problemática con mayor reporte es la preocupación o el nerviosismo seguido del sentimiento de cansancio. La OIT y el Eurofound en 2017 previeron que el 41% de las personas que trabajaban desde su domicilio se consideraban muy estresadas. Y pues establecer tal vez esa línea divisoria entre el trabajo remunerado y la vida personal, pues tal vez fue el reto o uno de los retos más importantes que pudieron pues observarse en época de pandemia y que las consecuencias realmente de estas medidas para poder cuidar pues la salud pública a nivel mundial pues todavía no las conocemos, ¿cierto? La enfermedad laboral toma un tiempo largo o toma un tiempo pues de latente o los diagnósticos asociados a riesgo psicosocial pues son mucho más complejos. En términos de salud mental, en comparando hombres y mujeres, las mujeres son las que más reporte, por lo menos son las que más avisan los factores o los puntos que pudieran encontrarse pues como asociados a riesgo psicosocial, como estrés, preocupación, depresión. El 28 a junio del 2028, del 2021, el 28% de las mujeres lo hizo, frente a un 23% pues de los hombres. Las personas de 55 años y más son quienes más han presentado sentimientos de soledad, de estrés, de preocupación y depresión.
eh, y se observa un aumento en el porcentaje de personas pues ocupadas o desocupadas e inactivas que reportaron síntomas o sí, síntomas asociados pues a riesgos y a riesgo psicosocial. Y esto un poco, esto ya pues claramente estos últimos datos son DANE puramente Colombia, pues el incremento de suicidios en 2021 respecto del 2019 se incrementó en 1,76% y el 80% de de este incremento pues fue por hombres. Doctor Germán, discúlpenos, la pantalla, estamos viendo la misma diapositiva y nos está hablando algunos datos, de pronto se quedó ahí congelada. Ah, caramba, esto Es lo el están tema del viendo. internet, doctor Germán. Y sí, pues pasé por aquí, factores psicosociales, pasé por acá, los datos de la OIT y pasé por aquí, Dani. ¿Será que mejor me quedo como con esta presentación? Es que yo tengo un Mac, a veces esto como que no. Ahí están viendo A que veces pasé cuando se en medio. proyecta en pantalla completa se queda quieta. Una opción es dejarla así y Ujú. disminuirla de la columna donde están minimizadas, o la otra es presentarla por PDF. Pues pongámosla. Ahí se puede, ahí lo pueden ver bien. Ahí estamos viendo, doctor, gracias. Buenísimo. Si no me lo dicen, esto termina siendo un monólogo. Eh, No, no, pero hemos estado atentos, mi doctor Germán. el- L- Estaba aquí, de hecho, entonces la normativa, pues acá obviamente esto no está actualizado, simplemente puedes plantear que hay que los esfuerzos, como lo planteábamos desde hace un momento, en materia de regulación de riesgo psicosocial, pues vienen de vieja data, pues acá en Colombia casi pues desde mediados de los 80, vamos para los 40 años, pues con la idea de poder ponernos al día con este tema. Entonces, un poco con este contexto, lo que quería presentarles está tal vez planteado en dos niveles. Uno, el primero, los factores psicosociales en Colombia encontrados en la tercera encuesta nacional de condiciones de seguridad y salud en el trabajo 2021, hasta donde entiendo, no han sido todavía publicados por el Ministerio de Trabajo y pues con la autorización de ellos, por supuesto, para poder mostrarlos acá. Y en segundo lugar, ya caemos a una caracterización para poder presentárselos de datos a nivel agregado, producto pues de lo que tenemos en las administradoras de riesgos laborales. Entonces, en este primer escalón, teniendo en cuenta este contexto, ¿qué se encuentra? Los peligros por carga, pueden ver en la diapositiva en la parte derecha los peligros. Oiga, déjenme ver si, si les puedo hacer pantalla completa con esto. Ahí sí pasa. Sí, sí está pasando. Entonces en PDF. Estamos atentos. Déjenme Sí. pasar esto a PDF. Mejor. Ahí para que lo puedan ver porque es que yo creo que estaban muy chiquitos. Entonces, en la tercera encuesta nacional de condiciones de seguridad y salud en el trabajo, les decía, del 2021, Eh, pueden ver en la parte derecha de esta gráfica los peligros ocupacionales de los centros de trabajo. ¿Y qué se puede ver en el cuadrito naranja? Están los peligros por carga física con los mayores porcentajes, el 73%, movimiento repetitivo de manos y o brazos, oficios con la misma postura durante toda o la mayor parte de la jornada con el 70%, y en el cuadrito naranja, tal vez en, en tercer y cuarto lugar, los peligros por factores de riesgo psicosocial como atención directa a público y trabajo monótono y repetitivo, pues son como el segundo grupo que más representación tiene en los peligros ocupacionales pues recogidos en esta encuesta pues del 2021, respectivamente van con el 68%
y 62% pues aproximadamente. El top 4, aquí tratamos de sacar tal vez no tanto como el top 4, pero sí los peligros ocupacionales en el mapa que se puede hacer de toda esta encuesta que se va a publicar pues muy seguramente en los próximos días, y es que ya no está publicada. eh, lo que puede verse en esta gráfica es que los riesgos psicosociales que están señalados en rojo, pues son una nota común o un lugar común en las distintas actividades económicas. En la parte izquierda de la gráfica ustedes pues pueden ver los sectores, ¿cierto? Está la agricultura, pesca, explotación de minas, manufactura, suministro de electricidad, hasta servicios sociales de salud y servicios comunitarios. Y en la parte derecha del cuadrito, pues lo que se puede ver es los cuatro peligros más representativos en esta encuesta, pues teniendo en cuenta la actividad y el sector en el que se presentan. Entonces, fíjense ustedes que en agricultura, pues con toda la lógica, el peligro más importante está asociado al biomecánico y le sigue el mecánico. En el tercer lugar están los riesgos psicosociales, y pues esos son atención directamente a público, que fue lo que vimos en la diapositiva pasada, y trabajo monótono y repetitivo. En pesca y en explotación de minas y canteras están en un cuarto lugar, pero pues no es un cuarto lugar lejano. Y lo que es posible pues ver es que el top uno tal vez de actividades económicas que registran este peligro pues de una manera importante, pues está con hoteles y restaurantes, con actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, pues que es la bolsa grande, educación, y pues con todo el sentido del mundo por la época o por el lapso temporal en el que se desarrolló la encuesta, pues claramente servicios sociales y de salud. Pero lo cierto es que la preeminencia, pues, o la importancia de su participación en los segundos y los terceros lugares, pues es innegable. Y esto lo que muestra realmente es que la encuesta tiene alguna coherencia con los datos puros y duros que vamos a ver un poco más adelante, reportados, avisados efectivamente pues por las empresas a las distintas administradoras pues de riesgos laborales. Entonces, en este tema claramente eh, eh, hay que medir qué tanta vigencia pudiera tener pues una encuesta. Obviamente esta la tiene toda porque pues creo que ni siquiera ha sido publicada. Eh, y en segundo lugar es qué información y qué tanta periodicidad de información se requiere para poder hacerle pues un seguimiento importante y poder entender el comportamiento pues de estos peligros, o de este peligro pues asociado a los riesgos, al riesgo psicosocial. Y miren ustedes que en esta diapositiva tenemos la exposición a peligros ocupacionales, pero en un comparativo por trabajadores dependientes, independientes e informales. Y lo que es posible observar nuevamente es que los principales peligros que reportaron son los asociados a condiciones no ergonómicas, representados en movimientos repetitivos y posiciones que pueden producir cansancio o dolor en algún segmento corporal con jornadas pues, mayores a 8 horas diarias, que eso es nuevamente el encerramiento pues, con el cuadrito naranja, si ustedes pueden verlo con el tema de las jornadas mayores, a 8 horas diarias. Y también es posible pues observar que el gran reto, lo planteábamos un poco en el conversatorio del Congreso de la Sociedad Colombiana, el gran reto que nosotros tenemos pues un poco como sistema, pues es precisamente el de la ampliación en términos de cobertura. En términos de cobertura, específicamente hablando pues
de los trabajadores informales. ¿Cómo es de importante sentarse a establecer un mecanismo que permita de una manera progresiva y de una manera flexible incorporar a estas personas? Porque este tipo de trabajadores informales, el único censo que tenemos asociados pues a riesgo psicosocial, pues para todo, pero especialmente para riesgo psicosocial, pues pues es el DANE, que fueron los primeros datos que di pues hace algunos minutos. Entonces, eh, y por supuesto, pues estos no están materializados en las fuentes de reporte de las ARL, pues por obvias razones, no están afiliados al sistema de riesgos laborales, pero la población con mayor exposición a todos los riesgos, porque la informalidad realmente es una oda a la soledad. Trabajar solo y trabajar aislado pues no solo rompe con el esquema de globalización que está tratando de quebrar Rusia, sino claramente pues es aislarse en términos financieros, en términos de protección social, en términos de lógica pues de mercado, que hoy en día es imposible pues no contemplarlo en nuestro medio. Entonces, el reto enorme que tiene es que este sistema ha sido absolutamente importante y absolutamente benéfico para sus afiliados. Y el reto, como todos los sistemas de seguridad social, es cómo hacer para que cada vez entre más gente a este sistema, claramente pasando pues, o sea, por un esquema pues de formalización en términos de política pública laboral. Eh, este es el comparativo, pues esto es lo que les estaba comentando ahorita, este es el comparativo de trabajadores independientes, informales e independientes. Los factores psicosociales que tal vez son más importantes son las de mantener un nivel alto, muy alto de atención, que es las primeras barras que ustedes están viendo grandes. Atender varias tareas al mismo tiempo y con estos dos tal vez son los dos grupos que más representación pues tienen en este segmento. Y noten ustedes que los informales y los independientes, eh, especialmente en el nivel alto de atención, eh, eh, pues colocan una mayor participación en este sentido. Y fíjense en la última parte, el de necesita esconder sus propias emociones en su puesto de trabajo. Esta dualidad o esta dupla entre independientes e informales, pues tiene una distancia bien considerable del trabajo, pues de los riesgos o de este tipo pues de riesgo asociado a los trabajadores dependientes. Los informales van con un 17%, los independientes van con un 13%, y en los dos primeros grupos, fíjense que mantener un nivel alto o muy alto de atención, los independientes marcan un 50%, los informales un 51%, frente a un 47% pues de los dependientes. Y atender varias tareas al mismo tiempo, nuevamente, pues los trabajadores independientes. Eh, y en esta diapositiva, lo que es posible observar son los ritmos y los tiempos de trabajo, nuevamente por caracterización de tipo de empleo. Entonces, aproximadamente el 60% de los trabajadores manifestó contar con tiempo suficiente para realizar el trabajo. eh, y las condiciones que siempre determinan ritmos y tiempos de trabajo se relacionaron con los plazos de tiempo que hay que cumplir. Entonces, esto hay que leerlo pues con mucho cuidado con la diapositiva anterior. El tipo de tareas que hay que hacer, el nivel de concentración y pues claramente el tipo de trabajadores que más riesgos representan pues de cercanía pues a este tipo de problemáticas. Discúlpame, mi querido hermano, está escribiendo alguien que no se ve la presentación, igual yo tampoco la estoy viendo. ¿Se ocultó Ver. otra vez? No sé. Yo sí la estoy viendo, Ahora no sí. sé.
ya la estoy viendo, no sé, algo había pasado. Gracias. Vale, muchas gracias, doctor Germán. Mucho gusto. Eh, ¿Ahí la están viendo? Sí, pero ahí sí. Sí, señor, ya la estoy viendo. Sí, señor, sí se está viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, creo que estábamos en estas, pero las anteriores las alcanzaron a ver, sí, pero y mantener un nivel de atención alto o muy alto, la diferencia por tipo de trabajadores, sí, atender varias tareas al mismo tiempo y esconder las emociones, que es un poco esto para comparar la calidad del trabajo o como recientemente, pues lo declaró la OIT, la seguridad y la salud en el trabajo como parte del grupo pues de derechos fundamentales. Los trabajadores independientes y claramente los trabajadores informales tienen pues una problemática mucho más importante con relación a estos temas. Eh, Aquí lo que es posible, lo que muestra en esta diapositiva es la distribución porcentual de los factores externos e individuales. Entonces, dentro de los factores externos se resalta, por ejemplo, que la zona en la que se desempeña su oficio es violenta o es insegura, la parte de abajo, principalmente para trabajadores nuevamente informales, seguido de los trabajadores independientes y de los independientes. Y en la encuesta, los trabajadores que nunca han presentado situaciones de acoso por parte de los compañeros es aproximadamente pues como el 90%. En esto, tal vez el nivel de estudios y de experiencia son suficientes para desempeñar el oficio, pues pareciera que aquí hay una conexión, pues, habría que profundizar el tema entre la formación de los trabajadores y los oficios que tienen que desempeñar, porque los porcentajes, pues, o sea, son altos, o eso es lo que perciben, por lo menos los trabajadores, esto es pura percepción. El oficio que desempeña le permite desarrollar sus habilidades, también tiene un gran margen allí, que si se siente o no se siente satisfecho, la mayoría lo hacen. Obviamente los informales es mucho menos comparado con los trabajadores independientes y los dependientes. Y realmente el tema de la seguridad en la zona, pues es mayormente pues complicada, ¿cierto? Ahí es donde se puede ver eh, el impacto tanto en trabajadores informales como en trabajadores independientes. Y en ese orden de ideas, si ustedes comparan esta batería de datos que se recogen por vía de encuesta, con este segundo segmento, que es el de enfermedades laborales por exposición a agentes psicosociales, que ya no es encuesta, sino los datos efectivamente recogidos por el sistema, pues lo que se puede ver es que en efecto hay una tasa de crecimiento importante en los últimos 5 años de la problemática o de este fenómeno, pues del riesgo psicosocial. En el 2021 se reportaron 1.674 casos de enfermedad laboral por agentes psicosociales, y más adelante vamos a ver cuál es la distribución que tiene. Y pues en el agregado, pues es un incremento del 74% en estos últimos 5 años. Eh, el promedio es de la cantidad de enfermedades laborales, pues, claro, como esto estaba conectado con las cifras grandes del sistema. Recuerden que la tasa de enfermedad laboral antes de pandemia estaba por el orden de 79 trabajadores por cada 100.000. En este momento, si no me falla la memoria, creo que está por el orden de 341 trabajadores por cada 100.000, porque pues ha venido bajando. Y la cantidad de enfermedades laborales anuales estaban oscilando, efectivamente calificadas pues como laborales. También, si no me falla la memoria, creo que estaban por el orden de 9.000, entre 10.000 y 11.000 enfermedades laborales, comparado con
las 600 fallecimientos antes de pandemia y pues claramente comparados con los aproximadamente 750.000 accidentes de trabajo anuales antes de pandemia. Entonces, en el total de enfermedades laborales efectivamente reportadas entre el 2009 y el 2021, a pesar de que viene con este incremento ya de lo efectivamente conocido en estos últimos 5 años del 74%, como lo vimos en la diapositiva pasada, eh, el peso o la participación en el total de enfermedades pues apenas está por el orden del 0,5% para el 2021. Y en el periodo total 2009-2021 pues representa el 0,9% del total de reportes de enfermedad laboral, estas que están asociados a riesgos psicosociales. Y miren la particularidad tan importante, el 2018 y 2019 son los años con mayor nivel de exposición o de reporte, eh, y esto lo que muestra realmente es la dificultad de poder encontrar efectivamente el riesgo psicosocial en los trabajadores. En época 2020, por supuesto, pandemia. Tal vez dos son las razones que podrían explicar de alguna manera este tema. La primera es las EPS dejaron de buscar riesgos psicosociales pues, en la población por estar atendiendo, por supuesto, la pandemia. Y en segundo lugar, eh, tal vez es un lugar común y ustedes lo sabrán, o me retroalimentarán o lo sabrán mejor que yo. Pues claramente las personas para no perder sus trabajos pues se abstuvieron en gran medida pues de hacer reporte, y eso puede explicar la caída tan grande entre 2018 a 2020 y pues 2021 en el conjunto total de enfermedades laborales pues reportadas por el sistema. Y aquí están, en esta gráfica ustedes lo que pueden ver son los diagnósticos que están asociados a riesgo psicosocial a lo largo de estos últimos 10 años. Lo que tratamos de sacar las cifras largas, pues con la idea de poder ver la evolución y pues mitigar un poco este lapsus de pandemia que tuvimos entre pues 2020 y 2021. Entonces, eh, pues está un poco apeñuscado el tema, difícil de leer, pero el azul, que tampoco es una sorpresa pues para nadie, es el trastorno mixto ansioso depresivo, que está con una participación pues prácticamente de la mitad, ¿no? 2019 a 2021 oscilan entre el 41 y el 45%. Le sigue la depresión, también 14-15%. Miren que en el 2019 y 2020 el porcentaje de depresión es del 21 y del 23% y disminuye en el 2021. Y pues los trastornos de ansiedad, que es el diagnóstico que le sigue, que es el naranjita, pues más fuerte, estos tres diagnósticos suman el 70% de los eventos laborales calificados durante los últimos 5 años. Y si ustedes pueden ver, pues lo hacemos un poco más largo, el comportamiento ha sido pues, medianamente consistente, salvo 2004 a 2016. Y estas son las enfermedades laborales por exposición a agentes psicosociales por sector económico. Entonces, la administración pública, el sector inmobiliario, servicios sociales y de salud por obvias razones, e industria manufacturera son los que representan el 60% de las enfermedades laborales asociadas a exposición o generadas como consecuencia de la exposición a agentes
a agentes psicosociales. Eh, en esto, por género, claramente la mujer tiene pues mucho más reporte que el hombre, y pues claramente Bogotá, Valle del Cauca, Santander y Antioquia pues son los sitios en donde más se han presentado pues este tipo de reportes. Y en esta gráfica es posible ver cuáles son las enfermedades laborales por exposición a agentes psicosociales, qué tipo de prestaciones. Pues, históricamente, o en estos 5 años, la inversión tal vez más grande o el esfuerzo más grande que se ha venido haciendo por cuenta pues, del sistema de riesgos laborales para contener la exposición a agentes psicosociales, pues es el de la prestación asistencial. Notan ustedes que en el 2021 el 51% pues, del total de prestaciones van por prestaciones asistenciales, el 17% va para incapacidades temporales, y pues esto más o menos termina siendo pues como consistente entre el 2017 y el 2020, no con el 51%, pero sí prácticamente con el 40%. Entonces lo que queremos, o lo que muestra pues un poco este tema, es que la prestación que más demanda el riesgo psicosocial es la asistencial. Genera claramente en términos económicos como prestación correlativa la incapacidad laboral, y sin tenerlo documentado en este momento, y seguramente ustedes lo sabrán porque tienen un contacto más directo que yo con este tema. En esta época creo que la invalidez por riesgo psicosocial pues viene siendo un fenómeno pues que se viene incrementando con el paso, pues con el paso del tiempo en este año. Situaciones como no se, la pensión de invalidez no se genera, por ejemplo, por la deficiencia generada por la pérdida pues, de un dedo, sino por la depresión que eso le causa pues, al trabajador. Entonces, la calificación de pérdida de capacidad laboral pues, termina siendo todo un reto en este tema. Pues para poder terminarles, pues para no alargarnos más con este tema, y podríamos, si no se aburren, lo podríamos hacer para el mes siguiente, lo que viene, pues terminar con estas conclusiones. Las principales enfermedades laborales calificadas por exposición a agentes psicosociales son el trastorno mixto ansioso depresivo, la depresión y otros trastornos de ansiedad. Después del peligro biomecánico, el segundo peligro referido más representado fue el del riesgo psicosocial en la encuesta de condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Los factores psicosociales pues, claramente están presentes en todos los sectores de la economía, y llama un montón la atención la diferencia entre la percepción del riesgo psicosocial en la encuesta versus la siniestralidad reportada por el sistema. Y noten esto también específicamente hablando del sector informal. Durante los últimos 4 años, el incremento de enfermedades laborales asociadas a riesgos psicosociales pues, fue importante, con la excepción del 2020, por las dos razones que acabamos pues, de plantear. Y pues tanto en las encuestas realizadas en el país como en los datos de enfermedad laboral calificadas por exposición, pues las mujeres son las que más padecen este tipo de enfermedades. Yo creo que sobre esto podríamos entre todos terminar de discutir o dejarnos pues como tareas para este tema. Y permíteme saludarte, Belisario, con el gusto más grande. ¿Vale? Qué gusto saludarte. Hombre, es un gusto para mí saludarte, mi querido hermano. Ni me ha faltado. Saludos a todos. Pues doctor Bernardo, querido Belisario, queridos colegas, yo creo que con esto podríamos dar por terminada esta primera
Venía con un segundo segmento, pero a las 7 tengo otra reunioncita, entonces no los quiero dejar otra vez en punta como me pasó con el Congreso. El tema que Bueno, tenía siguiente es el de calificación de pérdida de capacidad laboral. Podríamos, bueno, doctor, podríamos próxima. digamos que agradecemos muchísimo su presentación, incluso hay una persona que ahorita está levantando la mano y si hay otras personas, ya sabemos que tenemos hasta las 7 porque usted nos puede acompañar hasta las 7 y pues haremos la programación de una nueva sesión. No sé si alcanzamos este mes de julio, pero sí para dar continuidad al tema. Entonces, yo les escribí en el chat que pues si querían hacer alguna pregunta, levantaran la mano y hay una persona que es la doctora Jenny Castro que ha levantado la mano, entonces le damos la palabra para que pues nos pueda hacer su pregunta o comentario. Bueno, buenas tardes. De antemano agradecer al doctor Germán por esa presentación tan excelente. Además que esto nos integra como gremio a todos los especialistas de seguridad y salud en el trabajo, de salud ocupacional y muy chévere, muy chévere. Me encanta porque pues nos estamos actualizando y estamos compartiendo y dejando criterios muy, muy específicos, unificando criterios. Doc, yo tenía una pregunta con respecto al trastorno mixto de ansiedad. Pues yo quisiera pues dar pues una acotación con base en lo que yo he observado en algunas calificaciones, porque yo pues he participado en algunas juntas de calificación. Nosotros hemos evidenciado que, primero que todo, los pacientes han sido diagnosticados, pero bueno, los médicos psiquiatras obviamente es malo uno de pronto ir y no quiero hacer eso, pero sí es bueno de pronto tenerlo presente, es que de pronto los especialistas en psiquiatría muchas veces no están teniendo en cuenta los criterios para el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces usted puede observar en la práctica que cantidad de personas se han diagnosticado con trastorno mixto de ansiedad y eso pues deja un poquito como sorprendido, lo deja uno un poquito sorprendido en el sentido de que muchas veces uno se pone a revisar bien la historia clínica y observa que es que el paciente tenía problemas con la familia, con los hijos, con una cosa, sí, muchos otros factores que no necesariamente son laborales. Entonces, yo tengo entendido que este estudio, pues, entré un poquito tarde a la reunión, como 8 minutos tardecito, pero esto fue un estudio con base en las estadísticas de FASECOL, ¿verdad, Mido? Hay dos temas o dos fuentes con las que presentamos. La primera, la encuesta de percepción de condiciones de trabajo 2021, Sí. pues que claramente la hizo, si no me falla, el tema la OIS, claramente contratada por el Ministerio de Trabajo, que me parece que ha sido un trabajo serio, un trabajo grande, pero pues es encuesta. Y la segunda batería pues de De datos que riesgo. acabamos de presentar, esos sí son directamente siniestros avisados por las empresas a las Las ARLs. calificadoras. Ujú. Ujú. Perfecto, pero entonces en ese caso, ¿cómo hacer uno en la práctica clínica, en el momento de la evaluación, de la calificación, perdón? Porque a veces nos estamos quedando como cortos, no sé quiénes o qué, pero a veces sí para el momento de la calificación se queda uno un poquito corto digamos, en los estudios que se están realizando para poder determinar estos orígenes de enfermedad, mi doc. Ahí, o sea, ¿qué ítems o hitos o sugerencias usted nos puede regalar con respecto a esta problemática que expongo? Yo creo que nos podemos organizar una segunda sentada con esto porque es un tema súper interesante. Mira que uno de los temas tal vez que más planteamos en la discusión del Plan Nacional, el Plan Nacional pues, de Seguridad y Salud en el Trabajo, no solo hablando de riesgos psicosociales, sino en general del sistema, es el fraude.
Y uno de los Ujú, comentarios tal vez más importantes que nosotros alcanzamos a hacerle al Ministerio de Trabajo pues en esta última versión de manual de calificación, pues fue precisamente que los síntomas psiquiátricos pues eran los más simulados. ujú, Y que esto está documentado a nivel internacional pues de una manera supremamente pues juiciosa por gente como tú o como los colegas pues que sí están formados en estos temas. Permíteme responderte con la profundidad de un plato panto. Lo que tengo o lo que hemos discutido desde el sistema es que las deficiencias por trastornos mentales y de comportamiento al momento de la calificación de pérdida de capacidad laboral deberían reforzarse a través ujú. de pruebas de simulación como Ajá, requisito pues, para la calificación. Eh, ujú, o, o estas PCLs altas, por lo menos que tengan estas pruebas ujú. con la idea de poder pues, mitigar un poco este riesgo, pero me parece que este sí que sería un tema con para tratar pues con mucha más profundidad. De hecho, que también lo deben conocer ustedes, la legislación extranjera, eh, por ejemplo, España, me parece, ellos no califican el riesgo psicosocial pues con variables internas, simplemente miran lo laboral. O sea, separan completamente el tema. Entonces, yo creo que eso, no sé si con eso te respondo un poco, pues, como la Sí, inquietud. sí, no, pues me parece bien porque pues veo que estamos como alineados en ese sentido porque nosotros como estrategia lo que hicimos fue eso. Todas las personas que tuvieran, primero que todo, incapacidad mayor a 90 días o incapacidades superiores a 180 días, por psiquiatría empezamos a hacerles prueba de neuropsicología y prueba SIM y test pues la prueba SIM y estos test de personalidad. Y así nosotros podíamos llenar un requisito como un poco más objetivo, ¿sí? Porque Así. empezamos a evidenciar que en otras ciudades del país, de nuestra misma empresa, habían estructuras como tal, grupos que enseñaban o que educaban al paciente para que hicieran ese tipo de simulación. Realmente calificar una patología de origen psiquiátrico o psicosocial no es tan fácil en el momento de determinar el origen de la enfermedad y más aún cuando nosotros no tenemos estas pruebas objetivas. Entonces, pues ayudándonos de algunos especialistas de seguridad y salud en el trabajo que conocieran de pronto el ámbito laboral, los riesgos psicosociales a los cuales estas personas estaban expuestas y aunado a las pruebas objetivas fue la solución que nosotros encontramos, pero me encanta que de pronto el doctor sí o sea, chévere porque nos estamos como alineando todos como hacia el mismo lado. Es excelente, doc. Sí me gustaría de pronto que más adelante se tocara hubiera otra posibilidad de que su merced nos hiciera otra videoconferencia con base en eso para que nosotros tengamos como más luces al respecto de este tipo de patologías que son un poco más fáciles de tratar de simular, ¿no? El paciente dice, no, yo quiero entrar y matar a mi jefe, entonces ya el psiquiatra, ay, sí, pobrecito, depresión, pero pues hay cosas que toca como especificarlas o soportarlas un poquito más objetivo. Muchísimas gracias, doctor, y a todos los doctores por sus aportes. A ti, muchas gracias. Doctor Germán, pues muchas gracias a la doctora Jenny Castro y fíjese que con una sola pregunta ya tuvimos casi 10 minutos de debate. Doctor Germán, la propuesta es la siguiente. Sabemos que estamos con usted hasta las 7 de la noche el día de hoy. Usted muy amablemente nos da la oportunidad de una nueva sesión. Nosotros como sociedad tenemos una reunión ya programada, otro tema dentro de 15 días con el doctor Pedro Mondelo,
Pero entonces podemos hacer lo siguiente, si le parece de una vez, no sé si lo estoy comprometiendo mucho, que de una vez dejemos lista la sesión para de hoy en 8, o prefiere que luego hablamos y les comunicamos a todos los asistentes cuando hacemos la próxima sesión, porque lo que no nos gustaría es dejar enfriar el tema, porque estoy viendo en el listado de los asistentes, hay muchos colegas que tienen grandes conocimientos y mucha experiencia en los temas de calificación, de reincorporación, etcétera, que haría mucho más buena pues la experiencia y todo lo que queremos aquí de mejorar por nuestra salud de los trabajadores y mejorar el sistema. Entonces, no sé, doctor Germán, si podemos hacer eso. Hagámosle con mucho gusto, yo encantado. ¿Le parece bien dentro de 8 días como para dejar ya el tema acá? ¿O está disponible jueves de la Sí, semana sí, entrante? Bueno, hagámoslo. entonces tomamos ese compromiso que vamos a hacer una sesión para el próximo jueves, también a partir de las 6 les enviamos el enlace y pues como ya es un tema tratado, sería que viniéramos con mucha energía y ya las preguntas muy dirigidas. Pues muchas gracias, doctor Germán. Igual usted nos dijo que hasta las 7 nos acompañaba. No sé si algún asistente quiera hacer alguna mención especial o dejamos para la siguiente sesión hacerle pues un consolidado de todos nuestros temas pendientes. No, parece que nadie más. Hay varios doctores que han escrito, ¿sí? Hay temas de controversiales, que sería bueno esos comentarios que nos están escribiendo, que los tuviéramos muy en cuenta como base de la siguiente sesión, que iría mucho más aterrizada a lo que se está tratando, que es ya la calificación y otros temas. Mucho gusto, claro que sí. Definitivamente darle las gracias al doctor Germán por dedicarle tiempo a la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo. Muchas gracias al doctor Germán por la deferencia con la sociedad. Oh, mi querido doctor Belisario, con el cariño más profundo, muchas gracias a ustedes, doctor Bernardo, y a todos los colegas pues, que nos han escuchado y pues claramente a su entera disposición. Belisario, un abrazo enorme. Doctor Igual, Bernardo, gracias. a todos ustedes, muchas Doctor gracias. Germán, muchas gracias, de verdad. Quedamos entonces pendientes de hoy en 8 continuar. Muchas gracias a todos los asistentes. Les pedimos que repliquen la información de la invitación de hoy en 8 porque hoy pasamos de 60 asistentes y esperamos aumentar la cobertura para dentro de 8 días y ser mucho más, darle mayor alcance a este tema. Muchas gracias a todos. Muchas Muchas gracias. gracias, feliz noche. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, Chao. feliz noche. Gracias, doctor. Feliz Bien. noche. Hasta luego. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Gracias. Feliz noche.